Filosofía. ¿Quién la necesita? Por Ayn Rand. 9. Kant versus Sullivan. 1970. En el ensayo El nuevo intelectual, al discutir el ataque conjunto de la filosofía moderna sobre la mente del hombre, me refería a la división de los filósofos en dos bandos. Cita: los que afirmaban que el hombre obtiene su conocimiento del mundo deduciéndolo exclusivamente de conceptos que provienen de su mente y no se derivan de la percepción de los hechos físicos, los racionalistas, y aquellos que sostenían que el hombre obtiene su conocimiento de la experiencia, es decir, por la percepción directa de hechos inmediatos, sin recurrir a los conceptos, los empiristas. Más simplemente, quienes adhirieron a los hechiceros, abandonando la realidad, y aquellos que, aferrados a la realidad, abandonaron su mente. Fin de cita. En las décadas pasadas, la moda dominante entre los filósofos académicos fue el empirismo, una categoría militante del empirismo. Sus exponentes desestimaron los problemas filosóficos, declarando que conceptos fundamentales como la existencia, la entidad, la identidad, la realidad, carecen de sentido. Afirmaron que los conceptos son convenciones sociales arbitrarias y que solo los datos sensoriales, que no han sido procesados, mediante la conceptualización, representan una forma válida o científica del conocimiento, y debatieron asuntos tales como si el hombre puede afirmar con seguridad que ve un tomate o solo una mancha roja. Tarde o temprano tenía que ponerse de manifiesto que los cocineros, no digamos los científicos, hacen algo con esa mancha roja por algún medio que no es la percepción sensorial directa e inmediata. Y como en cualquier campo de la actividad regido por la moda, no por los hechos, el péndulo filosófico comenzó a oscilar de una cara a otra de la misma moneda. Aceptando la premisa básica de los empiristas, según la cual los conceptos no tienen necesariamente relación con los datos sensoriales, una nueva especie de racionalistas sobrenada la tendencia académica prevaleciente, declarando que el conocimiento científico no requiere en absoluto los datos sensoriales, lo cual significa que el hombre no necesita los órganos de los sentidos. Si la tendencia empirista, con su modernismo brillante, su jerga cuasi tecnológica y sus pseudoecuaciones matemáticas, puede considerarse como el periodo de la minifalda de la moda filosófica, entonces el resurgimiento racionalista es comparable con el periodo de la maxifalda, antigua, sucia en los bordes, antihigiénica, impropia para subir a un avión o a un coche moderno. En el número 20 de noviembre de 1969 de The Journal of Philosophy, una revista considerada como la más prestigiosa de las publicaciones filosóficas estadounidenses, publicada por la Universidad de Columbia, puede observarse cuán bajo puede caer esta moda nueva y hasta dónde puede llegar. Lo encabeza el artículo que lleva por título Ciencia sin experiencia, firmado por Paul K. Feyerabend, de la Universidad de California y de la Universidad de Londres. Debe recordarse que lo que significa aquí experiencia es la evidencia de los sentidos del hombre. El artículo declara, cita, debe ser posible imaginar una ciencia natural sin elementos sensoriales, y quizá también debería ser posible indicar cómo va a funcionar. Ahora se dice que la experiencia participa en la ciencia en 3 puntos: la prueba, la asimilación de los resultados de la prueba y la comprensión de las teorías. Fin de cita.
Cualquiera que haya afirmado esto no incluyó la observación entre sus 3 puntos, implicando que la ciencia comienza por probar. Si es así, ¿qué se prueba? No hay respuesta. Cita. Puede verse fácilmente que la experiencia no es necesaria en ninguno de los 3 puntos recién mencionados. Fin de cita. Para empezar, no es preciso que intervenga en el proceso de prueba. Podemos alimentar una computadora con una teoría, proporcionarle los datos adecuados y la computadora nos brindará una evaluación de la teoría. Su respuesta puede ser simplemente sí o no, con lo cual un científico puede saber si una teoría ha sido confirmada o no, sin participar de ningún modo en la prueba, o sea, sin haber estado supeditado a ninguna experiencia relevante. En este punto, uno podría sentir su cerebro embotado, porque las preguntas son demasiadas. Veamos como ejemplo algunas. ¿Quién construyó la computadora? ¿Fue capaz de hacerlo sin la experiencia sensorial? ¿Quién la programa y por qué medios? ¿Quién la provee de los datos adecuados y cómo sabe qué es lo adecuado? ¿Cómo sabe el científico que el objeto que utiliza es una computadora? Pero tales cuestiones se vuelven superfluas si uno recuerda 2 falacias identificadas por la epistemología objetivista que pueden ayudar, no a elucidar, sino a dar razón de ese párrafo. Las falacias de caída de contexto y de robo del concepto, que el artículo parece estimar como los métodos epistemológicos válidos, partiendo como lo hace de la premisa básica de que las computadoras están presentes. Esto todavía deja pendiente la pregunta: ¿por qué medios conoce el científico el veredicto de la computadora? Para ella, el autor del artículo provee una respuesta que es el punto 2 de su teoría del conocimiento. Cita. Por lo general, esa información viaja a través de los sentidos, haciendo surgir sensaciones distintas, pero no siempre es así. La percepción subliminal, ¿de qué? Lleva directamente a las reacciones sin datos sensoriales. El aprendizaje latente conduce a vestigios de memoria. ¿De qué? Directamente, y sin datos sensoriales. La sugestión poshipnótica, realizada por quién y por qué medios, lleva a tardías reacciones directamente sin datos sensoriales. Además, hay un campo totalmente inexplorado de fenómenos telepáticos. Fin de cita. Aparentemente, para no dejar que este párrafo colapse por completo, la frase siguiente del artículo lo continúa, pero lo he interrumpido precisamente para dejar que colapse del todo. La frase siguiente es, cita, no quiero afirmar que las ciencias naturales, tal como las conocemos hoy, podrían construirse solo sobre estos fenómenos y podrían estar enteramente libres de sensaciones. Considerando la naturaleza periférica de los fenómenos y considerando además cuán poca atención se les da en nuestra educación, no estamos entrenados para usar eficazmente nuestra habilidad para el aprendizaje latente. Esto sería tanto desaconsejable como poco práctico. Pero está comprobado que las sensaciones no son necesarias para la ciencia y que solo ocurren por razones prácticas. Fin de cita. ¿Cuál sería el significado o el valor de un proceso de conciencia falto de sentido práctico? Dado que la práctica de la facultad de conciencia es informarnos sobre la realidad, un proceso falto de sentido práctico sería uno que fracasa en esta función. Pero ¿es tal proceso el que el autor considera como superior, o al menos como igual a los procesos de la experiencia sensorial, e insta a nuestros educadores a desarrollar en nosotros? Volviendo ahora al punto 3 de su teoría del conocimiento,
la relación de la experiencia con la comprensión de las teorías, el autor declara que, cita, la experiencia surge junto con supuestos teóricos, no antes que ellos. Fin de cita. Lo prueba de la siguiente manera. Cita. Al eliminar parte del conocimiento teórico de un sujeto sensible, se tiene a una persona que está completamente desorientada, incapaz de llevar a cabo la acción más simple. Fin de cita. Una persona desorientada es un adulto que, al perder parte de su conocimiento conceptual adquirido, es incapaz de operar en un nivel puramente sensorial perceptual, o sea, incapaz de volver a la etapa de la infancia. Normalmente, los bebés en desarrollo y los niños no están desorientados. Es el estado anormal de un adulto lo que el artículo ofrece como demostración de la impotencia cognitiva de los datos sensoriales. Luego, el autor se sumerge rápidamente en su teoría del desarrollo cognitivo de un niño de la siguiente manera. Cita. El desarrollo comienza cuando el niño reacciona adecuadamente a las señales. Las interpreta correctamente porque posee medios de interpretación aún antes de haber experimentado su primera sensación clara. Fin de cita. La posesión de los medios y su uso no son la misma cosa. Por ejemplo, un niño posee los medios para digerir el alimento, pero ¿sería aceptable la idea de que realiza el proceso digestivo antes de haber ingerido la comida? De la misma manera, un niño posee los medios para interpretar los datos sensoriales, o sea, una facultad conceptual, pero esta facultad no puede interpretar nada, y mucho menos hacerlo correctamente, antes de que haya experimentado su primera sensación clara. ¿Qué interpretaría? Cita. Nuevamente podemos imaginar que este aparato interpretativo actúa sin estar acompañado por las sensaciones, como lo hacen todos los reflejos y los movimientos previamente aprendidos, como escribir a máquina. El conocimiento teórico contenido en ellos ciertamente puede ser aplicado correctamente, aunque quizá no sea comprendido. Pero ¿en qué contribuyen las sensaciones a nuestra comprensión? Tomadas en sí mismas, o sea, tal como le aparecerían a una persona completamente desorientada, no tiene utilidad alguna ni para el conocimiento ni para la acción. Fin de cita. Después de unas pocas frases más del mismo estilo, el párrafo concluye. Cita. Así, la comprensión en el sentido que se requiere aquí resulta ineficaz y superflua. Como resultado, las sensaciones pueden ser también eliminadas del proceso de comprensión, aunque por supuesto pueden continuar acompañándolo, tal como un dolor de cabeza acompaña al pensamiento profundo. Fin de cita. Permítaseme ahora resumir lo precedente, o sea, la teoría del hombre y del conocimiento según este artículo. Un zombi, cuyo aparato mental produce conocimiento teórico que él no entiende, pero que interpreta, le señala correctamente y le permite aplicarlo correctamente, es decir, actuando sin ninguna comprensión, dirigido por su autoridad cognitiva última, el científico, un ciego sordomudo que se comunica telepáticamente con una computadora. Ahora, como síntesis del artículo, cita. ¿Por qué es preferible interpretar teorías sobre la base de un lenguaje observacional en vez de hacerlo sobre la base de un lenguaje de afirmaciones intuitivamente evidentes, tal como se hacía pocos siglos atrás y como debe hacerse de todas maneras, pues la observación no ayuda a una persona desorientada? O sobre la base de un lenguaje constituido por frases cortas, como se hace en todos los cursos elementales de física. El conocimiento puede entrar en nuestro cerebro sin tocar nuestros sentidos.
y algunos conocimientos se asientan en el cerebro individual sin haber jamás entrado en él. No es el conocimiento observacional el más confiable que poseemos. La ciencia dio un gran paso adelante cuando abandonamos la idea aristotélica de la fiabilidad de nuestra experiencia cotidiana y la reemplazamos por un empirismo de una clase más sutil. El empirismo es, por consiguiente, una doctrina irrazonable que no está de acuerdo con la práctica científica. Fin de cita. Resumiendo su método, el autor del artículo concluye, cita, proceder de este modo, por supuesto, significa dejar los confines del empirismo y movernos hacia una clase más comprensiva y más satisfactoria de la filosofía. Fin de cita. Cuando dice los confines del empirismo, en este contexto, está diciendo los confines de la realidad. Antes de continuar con la disección, hagamos una pausa para respirar un soplo de aire fresco y para tributar nuestro homenaje al gigante solitario a quien, 2300 años después de su muerte, los enemigos de la mente del hombre todavía tienen que atacar antes de que puedan destruirnos. Una descripción gráfica de lo que es un lenguaje no observacional, no aristotélico, se observa en una publicación poco prestigiosa desde el punto de vista académico, la revista Look, del 13 de enero de 1970. Un artículo titulado «Grúñeme suavemente y entenderé», declara, cita, «En un nivel personal, no habrá necesidad de adherir a la gramática formal para expresar el significado. El habla no tiene que ser lineal. Puede emitirse como un recubrimiento condensado de los hechos, las sensaciones, los humores, las ideas y las imágenes. Las palabras pueden servir como señales y los otros entenderán. La forma en que un hombre siente puede expresarse sin vergüenza alguna en un sonido puro como un canturreo sordo o glotal, como el ronroneo de un gato para expresar satisfacción. Los sentimientos tienen significado. Los sonidos tienen significado. El lenguaje abierto puede producir alegría, un lenguaje con el que podemos crecer, expresarnos con gruñidos. Las palabras le pueden poner obstáculos a tu estilo. Fin de cita. Supongamos que alguien es sometido a juicio por un crimen que no ha cometido. Necesita el enfoque más claro, la más total concentración sobre los hechos, la más estricta justicia en las mentes de aquellos a quienes se enfrenta para probar su inocencia. Pero lo que emerge del juez y del jurado es, cita, un revestimiento condensado de los hechos y sensaciones, los humores, ideas e imágenes. Fin de cita. Supongamos que el gobierno publica un decreto que expropia todo lo que un hombre posee, envía a sus hijos a un campo de concentración, a su esposa ante un pelotón de fusilamiento, a él a hacer trabajos forzados y a su país a una guerra nuclear. El hombre se esfuerza frenéticamente para saber por qué, pero lo que recibe de los líderes de su país es, cita, un revestimiento condensado de hechos, sensaciones, humores, ideas e imágenes. Fin de cita. Estos ejemplos no son exageraciones, son precisamente lo que los dos artículos citados significan. Lo único que pueden significar en esa realidad objetiva existencial, donde la herramienta exclusiva de protección y supervivencia son los conceptos, o sea, el lenguaje. El artículo de Luke hace gala de cierto disimulo, ya que trata de restringir los gruñidos al nivel personal, lo cual no puede hacerse, dado que la mente humana es incapaz de cargar por mucho tiempo con esa clase de doble psicoepistemología. Pero The Journal of Philosophy, en su artículo,
aboga por el método del revestimiento condensado, un lenguaje no observacional para las actividades mentales de los científicos. El artículo Ciencias sin experiencias proclama la regresión de la filosofía al racionalismo primordial prefilosófico de la selva, como se hizo solo hace algunos siglos, indica el autor a favor de un lenguaje no observacional. Pero lo que es inocente y explicable en un infante o en un salvaje se convierte en corrupción senil cuando una computadora es reemplazada por el aceite de serpiente, los tótems y las pociones mágicas. Esta es la clase de racionalismo que avergonzaría a Platón, a Descartes y a todos los demás filósofos de esa escuela, pero no a Kant. Esta es su criatura y su triunfo final, porque es el padre más fecundo de la doctrina que equipara los medios de la conciencia con su contenido. Remito a su concepto de que la maquinaria de la conciencia produce su contenido de acuerdo con la categoría. Ciencia sin experiencia es un artículo intrascendente y no sería digno de considerar o de discutir si no fuera por el hecho escandaloso de que fue publicado en la principal revista estadounidense de la profesión filosófica. Si esta es la visión del hombre, de la razón, del conocimiento, de la ciencia, de la existencia que sancionan y difunden las autoridades filosóficas de nuestro tiempo, ¿de qué se puede culpar a los hippies y yippies que son sus productos? ¿Es posible responsabilizar a un joven normal que sale al mundo con esa clase de equipo mental? Es necesario que algunos comités, comisiones o investigaciones que cuestan muchos millones de dólares nos digan las causas de la violencia y la adicción a las drogas en las universidades. Un joven y brillante profesor de filosofía me dio la siguiente explicación sobre la publicación de ese artículo. Cita. A ellos, los filósofos académicos, les gustaría eso porque ataca a la filosofía en una forma rufianesca, incluyendo algunas de sus creencias más valoradas como el empirismo. Ellos gozan con eso. Leerán y publicarán cualquier cosa, siempre que no implique o apoye un sistema amplio, consistente, integrado de ideas. Fin de cita. Durante mucho tiempo, los filósofos académicos no han hecho otra cosa que atacarse y refutarse los unos a los otros, lo cual no es difícil, sin poder ofrecer ninguna teoría de la naturaleza constructiva o positiva. Cada nuevo ataque confirma su idea de que nada más es posible para su profesión y nada más se les puede pedir. Si el estilo del ataque es truanesco, eso los reconforta. No tienen que tomarlo en serio, ni a la filosofía. Tolerarán cualquier cosa, siempre que no se les demande que comprueben la validez de sus premisas, o sea, siempre que no se amenace la creencia de que un conjunto de supuestos arbitrarios es tan bueno como cualquier otro. En El nuevo intelectual, mencioné la causa central del desastre de la filosofía posrenacentista, la cuestión que llevó a su contingente colapso. Cita. Ellos, los filósofos, fueron incapaces de ofrecer una solución al problema de los universales, o sea, de definir la naturaleza y fuente de las abstracciones, de determinar la relación de los conceptos con los datos de la percepción y de probar la validez de la inducción científica. Fueron incapaces de refutar al hechicero, quien afirmaba que los conceptos de ellos eran tan arbitrarios como los caprichos de él, y que el conocimiento científico de que hacían gala no tenían mayor validez metafísica que sus revelaciones. Fin de cita. Obsérvese que las demandas por esa suerte de paridad epistemológica son todavía la política, la estrategia y la meta de los partidarios del irracionalismo. Cita. ¿Por qué es preferible interpretar teorías sobre la base de un lenguaje fundado en la observación
en vez de hacerlo sobre la base de un lenguaje de enunciados intuitivamente evidentes. Fin de cita. Pregunta el autor de La ciencia sin experiencia. Esta es la forma perversa en la cual los místicos se ven obligados a admitir la supremacía de la razón y a confesar su motivación, su envidia y su miedo. Un defensor de la razón no pide que su conocimiento sea equiparado con las intuiciones y las revelaciones de los místicos. Los conceptos son los productos de un proceso mental que integra y organiza la evidencia provista por los sentidos del hombre. Véase mi introducción a la epistemología objetivista. Los sentidos son su único contacto cognitivo directo con la realidad y por consiguiente su única fuente de información. Sin la evidencia sensorial no puede haber conceptos. Sin conceptos no puede haber lenguaje. Sin lenguaje no puede haber conocimiento ni ciencia. La respuesta a la pregunta de la relación de los conceptos con los datos de la percepción determina la evaluación que hace el hombre de la eficacia cognitiva de su mente. Determina el curso de cada vida individual y el destino de las naciones, de los imperios, de la ciencia, del arte, de la civilización. No muchos hombres morirían en aras de proteger la respuesta correcta a esa pregunta, pero incontables millones han muerto por las respuestas erróneas. A través de todas las épocas, el principal ataque a la facultad conceptualizadora del hombre fue dirigido a sus basamentos, o sea, a sus sentidos, alegando que estos son poco fiables. En el siglo XX se afirmó descaradamente que los sentidos del hombre son superfluos. Si se desea aprehender totalmente la naturaleza fatal de esa afirmación y al mismo tiempo captar el origen de los conceptos y su dependencia de la evidencia sensorial, hay que remitirse a una famosa obra teatral. Se podría pensar que tal tema no puede ser dramatizado, pero lo ha sido en forma simple, elocuente y angustiosa. Y no se trata de una obra de ficción, sino de una dramatización de hechos reales. Me refiero a The Miracle Worker, de William Gibson, donde se cuenta la historia de cómo Annie Sullivan llevó a Helen Keller a aprehender la naturaleza del lenguaje. Quien haya visto la excepcional actuación de Patty Duke en el papel de Helen Keller, en la obra de teatro o en su versión cinematográfica, ha visto la imagen del hombre proyectado por ciencia sin experiencia, o ha estado tan cerca de eso como es posible. Helen Keller no fue el ideal de ese artículo, una criatura carente de todo contacto sensorial con la realidad, pero estuvo muy próxima a serlo, ciega y sorda desde la infancia, o sea, desprovista de la vista y del oído, solo contaba con el sentido del tacto, si bien tenía también los sentidos del olfato y el gusto, que no poseen gran valor cognitivo para un ser humano. Trate de recordar el horror incomunicable del estado de esa chiquilla, expresado por Patty Duke, una criatura que no es ni humana ni animal, con todo el poder de su potencial humano, pero reducida a un desamparo subanimal, una criatura salvaje, violenta, hostil, que lucha desesperadamente por la autopreservación en un mundo incognoscible, que lucha para vivir de alguna manera con un estado crónico de terror y desconcierto desesperado. Una mente humana que, como se demostró más tarde, era extraordinariamente inteligente, luchando frenética en la oscuridad y en el silencio más absolutos, para percibir, captar, entender, pero incapaz de comprender su propia necesidad, su meta o su lucha. Sin estar acompañada por las sensaciones, su aparato interpretativo no actuó. No actuó como lo hacen todos los actos reflejos. No produjo ningún conocimiento en modo alguno, y mucho menos ningún conocimiento teórico. El conocimiento, afirma ese artículo,
puede entrar en nuestro cerebro sin tocar nuestros sentidos. En el suyo no entró nada. ¿Podría haber operado una computadora? No pudo aprender a usar un tenedor o a doblar su servilleta. Annie Sullivan, su joven maestra, magníficamente representada por Anne Bancroft, estaba fieramente decidida a transformar a esa criatura en un ser humano, y sabía cuál era la única manera de lograrlo: el lenguaje, o sea, el desarrollo de la facultad conceptual. Pero ¿cómo se le comunica la naturaleza y función del lenguaje a un ciego sordomudo? La acción íntegra de la obra teatral gira en torno a este tema central singular: la lucha de Annie para hacer que la mente de Helen capte una palabra, no una señal, sino una palabra. La forma de lenguaje que utilizó fue un código de símbolos táctiles, un alfabeto de toques por medio del cual Annie deletrea palabras en la palma de Helen, siempre haciendo que su otra mano toque los objetos involucrados. Helen entiende, en parte, muy rápidamente. Aprende a repetir las señales en la palma de Annie, pero sin relacionarlas con los objetos. Aprende a deletrear muchas palabras, pero no capta la conexión de las señales con sus referentes. Piensa que es un juego. Meramente imita los movimientos al azar, sin ninguna comprensión. En esta etapa, ella aprende el lenguaje tal como se le enseña a usarlo a la mayoría de los universitarios de hoy, como un conjunto total de movimientos no observacionales que no significan nada. Cuando el padre de Helen elogia a Annie por haber enseñado a Helen los rudimentos de la disciplina, ella, desanimada, contesta, cita, «No hacer otra cosa que obedecer no es ningún don. La obediencia sin entendimiento es también ceguera». Fin de cita. La determinación de Annie la guía a través de la lucha más heroica que jamás ha sido representada en el escenario. Tiene que combatir las dudas, la desesperanzada resignación de los padres de Helen. Tiene que luchar contra su amor y su compasión por la chiquilla, contra sus acusaciones de que la trata con demasiada severidad. Debe oponerse a la obstinada resistencia de Helen y a su miedo ciego, el cual se convierte en odio evidente hacia la maestra. También tiene que enfrentar sus propias dudas, los momentos de desánimo cuando se pregunta si podrá alcanzar la meta que se ha propuesto. Annie no sabe qué hacer, enfrentando una decepción tras otra. No sabe si es posible llegar a una mente humana impedida y despertarla. Nunca se ha hecho antes. Su única arma es seguir adelante, hora tras hora, día tras día, empujando interminablemente la mano de Helen para que toque los objetos, para que adhiera una evidencia sensorial, y trazar la ortografía en su palma. Cita. P-A-S-T-E-L. Pastel. L-E-C-H-E. Leche. A-G-U-A. Agua. Fin de cita. Una y otra vez sin ningún resultado. El medio hermano mayor de Helen, James, escéptico ante los esfuerzos de Annie, comenta que Helen podría no querer aprender, ya que tal vez, cita, habría cosas tales como la torpeza de su corazón. ¿Cabía entonces la aceptación? ¿El dejarse estar? Más tarde o más temprano, todos abandonamos, ¿no es cierto? Annie. Tal vez todos ustedes lo hacen. Esa es mi idea del pecado original. James. ¿Cuál es? Annie. Darse por vencido. James. Usted no podrá abrirle la mente. ¿Por qué no puede dejarla ser como es? Tenga piedad de ella para que sea lo que es. Annie. Si alguna vez hubiese pensado así, estaría muerta. Fin de cita.
En el mundo de hoy, muchas personas, sobre todo los estudiantes universitarios, físicamente saludables pero intelectualmente lisiadas, necesitan la ayuda de Annie Sullivan, a la que pueden acceder si han conservado la capacidad de captar, no solo mirar y repetir, sino captar el cabal significado de dos declaraciones de Annie. Una dirigida al padre de Helen. Cita: las palabras pueden ser sus ojos para todas las cosas del mundo que la rodea, y también para su propio interior. ¿Qué es ella sin palabras? Con ellas puede pensar, tener ideas, ser alcanzada. No hay un pensamiento ni un hecho en el mundo que no pueda ser suyo. Y ya los tiene. 18 sustantivos y 3 verbos están ahora en sus dedos. Solo necesito el tiempo para impulsar uno de ellos dentro de su mente. Uno solamente, y todo lo que está bajo el sol seguirá. Fin de cita. Otra dirigida a Helen, quien no podía oírla. Cita: quiero enseñarte, Helen, todo lo que la tierra tiene, todo aquello que es nuestro por un instante y luego se va, y todo lo que hacemos en ella, la luz que traemos a este mundo y que dejamos en él. Las palabras. Puedes ver hasta 5000 años atrás por el resplandor de las palabras, todo lo que sentimos, pensamos, conocemos, todo lo que compartimos en palabras. Así que ninguna alma está en la oscuridad hasta que está en la tumba. Y yo sé que con una palabra puedo poner el mundo en tu mano. Y sea esto lo que fuere para mí, no me conformaré con menos. Fin de cita. Cita: las palabras pueden obstaculizar su estilo. Fin de cita. Responde la revista Look. Que yo sepa, The Miracle Worker es la única obra teatral epistemológica que se haya escrito jamás. Mantiene al espectador en un suspenso tensamente creciente, no sobre una persecución o un robo de banco, sino sobre la pregunta de si una mente humana cobrará vida. Su clímax es magnífico. Después de la decepción aplastante de Annie ante la regresión reiterada de Helen, el agua de una ampolla se derrama sobre la mano de Helen, mientras Annie automáticamente deletrea A-G-U-A, agua, en su palma, y repentinamente Helen comprende. Los dos grandes momentos de ese clímax son incomunicables, excepto a través del arte de actuar. Una es la expresión de la cara de Patty Duke cuando se da cuenta de que las señales significan el líquido. El otro es la voz de Anne Bancroft cuando grita a la madre de Helen: ¡ella sabe! La intensidad sencillamente sublime de esa palabra con todo lo que implica, connota y hace posible. Es lo que la filosofía moderna se esfuerza por destruir. Les sugiero que lean The Miracle Worker y estudien sus implicancias. No conozco otras obras de William Gibson. Creo que discreparía con muchos aspectos de su filosofía, como estoy en desacuerdo con gran parte de la filosofía de Helen Keller en su edad adulta. Pero esta obra en particular es una lección invaluable de los fundamentos de una epistemología racional. Creo que es preciso considerar la lucha titánica de Annie Sullivan para despertar la facultad conceptual de la niña por medio de un solo sentido singular, el tacto. Luego evaluar el significado, el motivo y el estatus moral de la idea de que la facultad conceptual del hombre no requiere ninguna experiencia sensorial. También es necesario tomar en cuenta que es una hazaña intelectual enorme la que Helen Keller tuvo que realizar para desarrollar un alcance conceptual total, incluyendo una educación universitaria, cuyos requerimientos en su época eran mayores que lo que son hoy. Y entonces juzgar a aquellas personas normales que aprenden sus primeras abstracciones en el nivel perceptual, sin dificultad alguna, y se detienen en ese nivel, y dejan los niveles más elevados de su desarrollo conceptual en una niebla caótica, con aproximaciones indeterminadas,
jugando un juego de señales inreferentes, como Helen Keller lo hizo al principio, pero sin tener su justificación. Y luego verificar si uno respeta y utiliza con el debido cuidado su posesión más inestimable, el lenguaje. Y finalmente sugiero que imaginemos lo que habría ocurrido si en algún lugar de Annie Sullivan un sádico se hubiera hecho cargo de la educación de Helen Keller. Un sádico que deletrearía agua en su palma y le hiciera tocar agua, piedras, flores o perros, intercambiando los objetos. Le enseñaría que al agua se le llama agua hoy, pero leche mañana. Se empeñaría en transmitirle que no hay conexión necesaria entre los nombres y las cosas, que las señales en su palma son un juego de convenciones arbitrarias y que lo mejor que podría hacer sería obedecer sin tratar de comprender. Si esta proyección es demasiado monstruosa para concebirla durante mucho tiempo, recordemos que esto es lo que los filósofos académicos actuales están haciendo con la juventud, lo que están haciendo con mentes tan confundidas, tan plásticas y casi tan indefensas en niveles conceptuales más altos, como lo fue en sus inicios la mente de Helen Keller.